reunión. Bueno, entonces damos la bienvenida a todos y nuevamente vamos a compartir la pantalla porque se me estaba quedando la grabación por puertas. Entonces, la fake news, la astronomía no se salva de las noticias falsas, como lo comentaba. Hoy por hoy, pues pululan por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por las redes sociales sobre todo, pero las noticias falsas siempre han existido, desde que se tenga, digamos, manera el ser humano de comunicarse, siempre se han comunicado falsas informaciones. Una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos, entonces de manera casi que exponencial se podría decir que una noticia de este tipo termina replicándose muchas veces. Y hay un estudio que publicó el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2018. Esta prestigiosa institución dijo que las noticias falsas se proliferaban mucho más del 70% que las noticias verdaderas. Se proliferaban y causaban mayor impacto, ¿cierto? Por dos hechos básicos, que era que las noticias falsas pues siempre causaban, eran una novedad y causaban sorpresa. O sea, estos dos ingredientes le dan a las noticias falsas eso que causa, digamos, esa difusión tan rápida y que se hace viral, ¿cierto? Se hace viral rápidamente. Entonces, ese intercambio de mensajes permite a los usuarios que también, además de ser consumidores, también se vuelvan productores de discursos. Y eso es una novedad. Antes uno consumía las noticias, pero no tenía capacidad de replicarlas. Hoy por hoy, con el uso de las tecnologías digitales, eso es así. Antes uno pues, se sentaba a leer la prensa, a escuchar la radio, a ver la televisión, pero hoy por hoy uno puede hacer réplica de algún, en Twitter o en Facebook, en cualquier plataforma, en cualquier red social, y se convierte uno en un opinador, ¿cierto? Y las noticias falsas generalmente surgen a partir de comentarios que pueden ser malintencionados o pueden ser por desconocimiento. Hace años, en el año 2016, el escritor y filósofo Umberto Eco, filósofo italiano, ya murió, decía que Twitter y Facebook permiten que la opinión de los necios tenga la misma relevancia que la de un premio Nobel. Imagínense, mucha gente no formada o desinformada termina opinando acerca de un tema científico, por ejemplo, sin tener los mayores conocimientos o tergiversando la información. Entonces, él decía que se estaba gestando una legión de idiotas en Internet a partir de esa opinión poco crítica, ¿cierto? Poco científica en este caso. Hay un tema que es el tema de los algoritmos y las noticias falsas se propagan rápidamente gracias a que las redes sociales muestran lo que le gusta a uno y lo que le cae bien, lo que se adapta al perfil de uno. Entonces prácticamente un algoritmo hace que las preferencias de la gente se vean reflejadas en la información que está leyendo, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta determinada marca de carro o si me gustan algunos lugares para visitar, eso es lo que me muestra la red. Eso hace que uno siempre esté mirando información filtrada y condicionada. Entonces, ese tema de los algoritmos ha hecho que, digamos, una revolución que hace que las redes sociales sean, en este caso, digamos, de las noticias falsas, se vuelvan hasta peligrosas. ¿Qué motiva a la gente a crear falsas noticias? ¿Sí? Eso sería como una de las preguntas. Hay 4 principales aspectos en esto. Primero, pues por diversión, por entretenimiento, ¿cierto? Mucha gente pues
se dedica a hacer bromas, inclusive hay páginas donde uno puede crear una broma y se la publican como si fuera una noticia real y al que se la crea, pues bueno, allá ese es el problema que se genera. Otros son los bulos. Los bulos son noticias falsas que se hacen, pero para hacer daño a alguien, ¿cierto? Cuando se publica un perfil falso o cuando se hace comentarios que no son apegados a la realidad de alguien. Entonces, esos bulos pueden causar, digamos, un impacto negativo en la sociedad, ¿cierto? Cuando se habla mal de alguien. Otro podría ser por dinero, o sea, para ganar platica. No es gratis que mucha gente suba videos, por ejemplo, hoy por hoy en la plataforma YouTube se suben muchos videos y simplemente con las visualizaciones que tengan, con las réplicas que tenga este video, se pueden ganar muchos dólares. Eso, por ejemplo, ahorita con ese fenómeno de la tierra plana, muchos de esos youtubers hacen eso, hacen uso de la plataforma, pues para ganar no solamente adeptos a su idea loca del tema de la tierra plana, sino también para ganar unos cuantos pesos extra, bueno, en este caso dólares, que ellos lo pagan en dólares o en euros. Entonces, para ganar plata también se hace difamación o se hacen noticias falsas que crean gran conmoción y muchas visualizaciones, sobre todo, por ejemplo, en una plataforma como YouTube. Y hay un último concepto, que es el tema de la posverdad, que es aquella no es la verdad después de la que se dice oficialmente, sino aquella que la gente por emoción quiere escuchar. Entonces hay muchos, por ejemplo, hay un ejemplo bastante notable que fue, por ejemplo, lo del Brexit en el Reino Unido, que fue la separación de ese país de la Unión Europea. A la gente se le dijo falsamente, o sea, se le indujo a pensar que si Gran Bretaña continuaba en el Reino Unido haciendo parte de la Unión Europea, iban a subirle los impuestos a la gente. Entonces eso caló en el público, en la gente que no se informó y simplemente esa noticia empezó a dar vuelta por las redes y todo el mundo se lo creyó y terminó el Reino Unido saliendo de la Unión Europea y todo era completamente falso, el tema de los impuestos. Lo que pasó aquí en Colombia, por ejemplo, con el plebiscito por la paz. Todo el mundo se creyó el cuento que nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela y con ese cuentecito se perdió el referendo. Es el único país que le ha dicho no a la paz y eso es bastante absurdo, ¿cierto? Escuchar algo así. Entonces, bueno, no vamos a hablar de política, pero es un concepto que hay que tenerlo en cuenta, el tema de la posverdad. Bueno, vamos a hablar ahora sí de algunas de las noticias sensacionalistas o fake news o noticias falsas, digámoslo así, que se han sucedido en la historia de la astronomía. La primera de ellas, aunque no fue una noticia propiamente, sí fue una transmisión radial que se dio el 30 de octubre del año de 1938 por el famoso actor Orson Welles. En esos momentos, pues prácticamente los medios masivos eran la radio y la televisión, sobre todo la radio. En ese momento la radio tenía un poder de influencia como por ejemplo lo tienen ahora las redes sociales. Y Orson Welles era, digamos, una persona que le gustaban mucho esos temas de misterio, de intriga, y llevaron a la radio una serie, una obra que llamada La Guerra de los Mundos, ¿cierto? Del maestro H.G. Wells. Y en La Guerra de los Mundos pues se narraba cómo luchaban, digamos, civilizaciones interplanetarias. Entonces, a tal punto que en esa transmisión radial, más de 12 millones de personas quedaron convencidas que había una invasión alienígena en la Tierra y que los marcianos habían llegado y que se estaban dando una serie de eventos en Estados Unidos producto de esa invasión extraterrestre y la gente se lo creyó, a pesar que al principio
se había dicho que esto era una adaptación de una novela, pero ya la gente estaba, digamos, o no prestó atención, o no escucharon, o los que llegaron tarde empezaron a oír esa narración de Orson Welles y se creyeron el cuento que había una invasión alienígena en ese momento, y eso fue, pues, mejor dicho, fue el caos total. Empezó la gente a desesperarse, a llenarse de pánico, empezaron a llamar a la policía, a los medios de comunicación, inclusive hubo gente que fue a los hospitales llena de histeria, fue, bueno, el caos total. Y fue por una difusión que no era verídica, o sea, se estaba dando, era una narración supuesta de una invasión extraterrestre que no existía. Entonces, miren lo peligroso de una información mal manejada. En este caso, pues, intencionalmente se quería era hacer como ciencia ficción, pero la gente pensó que era algo real. Esa fue la historia de Orson Welles. Hay una noticia falsa, que ya prácticamente cumplió casi 15 años, bueno, un poco menos, un poco más de 15 años yo creo que tiene esta noticia. Esto se dio en el año 2003, donde se decía que Marte se vería tan grande como la Luna. Esa, la información decía así, que el 27 de agosto, en la noche, el planeta Marte se verá tan grande como la luna llena. Dice, no te pierdas este extraordinario evento que no se repetirá en tu vida. Imagínense con ese despliegue publicitario, ¿quién no iba a querer perderse? ¿Quién iba a querer perderse, perdón, el supuesto avistamiento del planeta Marte, tan grande como la luna llena? Sabemos los que nos gusta la astronomía que jamás Marte se va a ver del tamaño de la luna. Es una estrellita, digamos, brillante cuando está en su máximo acercamiento, de color rojizo, pero de ahí no pasa. Esto se dio porque coincidió en ese año 2003 con la máxima aproximación de Marte a la Tierra. Todos sabemos que las órbitas que describen los planetas son órbitas elípticas, ¿cierto? No son completamente redondas. Y existen épocas donde los planetas, digamos, se juntan, se acercan mucho más que en otras épocas. Y en ese año 2003, Marte estuvo a un poco más de 55 millones de kilómetros, pero no para verlo del tamaño de la Luna, ni mucho menos. Era, digamos, un avistamiento pues normal, con telescopios pues se lograban apreciar algunos detalles, y esto sirvió pues para que se tergiversara esa información y se montara esta falsa noticia de que Marte se vería tan grande como la Luna. Entonces jamás, de los jamases, el planeta Marte se va a poder observar como el tamaño de la Luna llena. Ese sería el sueño de todo astrónomo, ¿no? Que fuera así, pero bueno, esta noticia se siguió reciclando, casi que todos los años salía para el mes de agosto, siempre, digamos, publicada en redes sociales, la misma información, refrita. Yo recuerdo que yo armé como un texto casi que de copiar y pegar porque ya no aguantaba la manera como los amigos me preguntaban y yo no me cansaba de desmentir esa falsa noticia. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a hacer un break acá porque ya se nos va a acabar el tiempo de la sesión. Voy a dejar de compartir la pantalla por este momento y vamos a enviar nuevamente el link para que todos vuelvan y se conecten porque ya nos quedan menos de 5 minutos de conectividad. Entonces, vamos a volver a entrar y les envío el link para que se conecten y continuemos con la charla.